Ustedes podrían considerar, en los días de hoy, inconcebible comprender el impacto que el cristianismo tuvo al recrear algunas de las posiciones teológicas más firmemente aceptadas por la modernidad. Este sistema de creencias se consolidó como un pilar fundamental, postulado y moldeado durante nuestro pasado como especie. En esta construcción, la religión predicaba la existencia de un campesino, quien se convirtió en uno de los predicadores más formidables de la antigüedad. Este hombre, que se transformó en mártir, fue seducido por los deseos mesiánicos y finalmente crucificado en un acto que pretendía redimir a la humanidad de un mal rotundo. Esta narrativa, sin embargo, lleva consigo matices que muchas veces escapan al análisis común. El Mesías, como figura central, puede ser visto como la personificación de la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero esa lucha fue estructurada dentro de un simplismo casi brillante, que se convirtió en la energía precursora de la moralidad religiosa. Para los verdugos que crucificaron a Jesucristo, no obstante, el significado de esa lucha tal vez pareció incoherente o incluso completamente desprovisto de sentido y lógica. Ellos veían a un hombre, no a un Mesías, a un rebelde, no a un Salvador. Esta disonancia es lo que hace que la narrativa cristiana sea tan compleja y al mismo tiempo tan poderosa. A pesar de suponer la existencia de dos lados opuestos, el bien y el mal, el cristianismo, en su esencia, rechazaba cualquier discurso contrario a su propia verdad. Aún así, para cada historia siempre hay dos, tres o más narrativas. Muchas veces esas versiones se niegan completamente entre sí o se expresan de formas tan distintas que conectarlas se vuelve una tarea casi imposible. El legado de esta pluralidad de interpretaciones, sin embargo, sigue siendo relevante. Moldea la espiritualidad y nuestra percepción colectiva de la ética y la moral. Y en este proceso, la figura de Cristo supera al individuo, transformándose en símbolo, mito e idea universal que trasciende el tiempo y las barreras culturales. Pero la humanidad, a lo largo del tiempo, crearía otros enfoques para reinterpretar estas cuestiones y observar la conexión entre lo divino y lo mundano desde ángulos aún más distintos. Una de las principales interpretaciones, que se ha convertido en tema recurrente aquí en el canal durante numerosos meses, es la idea de que el creador descrito, especialmente en las primeras páginas de la Biblia, concibió el mundo como una especie de prisión cosmológica. Una trampa en la que la humanidad estaría confinada desde el primer día de su existencia. Esta prisión, según dicha visión, fue ingeniosamente moldeada para aprisionarnos en una realidad indistinguible, llena de distracciones mundanas e intereses terrenales que nos mantienen atados al mundo de abstracciones manipuladas y verdades preconcebidas. Durante semanas debatimos sobre cómo esta interpretación identifica a este dios maligno, conocido como el Demiurgo, como el arquitecto de esta prisión cósmica. Él habría usado el plano observable por la razón humana como una barrera para impedir que el individuo alcanzara su verdadero propósito: el conocimiento liberador. En este contexto, la ignorancia no es solo una condición, sino un mecanismo de control diseñado para obstruir el despertar espiritual y mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de ilusiones. Hoy exploraremos quiénes fueron los primeros teólogos cristianos en abordar esta cuestión. Muchos rechazaron sistemáticamente tales ideas, mientras que otros intentaron conciliarlas, buscando una especie de asepsia teológica que conectara estos conceptos con las escrituras sagradas. Este esfuerzo de reconciliación, sin embargo, era controvertido y con frecuencia cuestionado. Es comprensible que, en aquel contexto, esos teólogos fueran vistos casi como criminales dentro del cristianismo, pues se atrevían a reexaminar materiales considerados intocables y definitivos. Estaban proponiendo una nueva mirada sobre dogmas que, según la visión institucional, no necesitaban nuevos significados. Aún así, a pesar de sus innovaciones en un campo que demandaba renovación constante para mantener a sus adeptos comprometidos, estos pensadores no fueron celebrados como innovadores. Por el contrario, heredaron un legado cargado de antagonismos, siendo con frecuencia empujados al conflicto interno entre sus ideas sobre la divinidad y el propósito humano en la tierra. Todo esto lleva directamente al gnosticismo. Cuando estos teólogos comenzaron a discutir con más profundidad sobre el Demiurgo, buscaban demostrar que la Biblia y otras escrituras sagradas ya hablaban de él, aunque de forma indirecta. Este enfoque, casi filosófico, fue tomando forma dentro de un nuevo marco teórico. Fue así como surgió el gnosticismo cristiano,
que, según algunas lecturas apócrifas, tuvo a Simón el Mago como su fundador. Para hablar de Simón el Mago, es necesario separar los textos apócrifos de los textos bíblicos que se convirtieron en cánones por la Iglesia. En los textos canónicos, como en los Hechos de los Apóstoles, Simón aparece como un personaje que cruzó el camino del apóstol Pedro durante una discusión en Samaria. Este pasaje es muy curioso, porque Simón es descrito como alguien con cierto poder financiero, y que claramente tenía interés en extraer de los apóstoles el poder de sanar y operar milagros. Obviamente, para la teología cristiana esto era inadmisible, ya que los dones divinos no estaban a la venta. Si al menos la Iglesia Católica hubiera tomado esto en serio, tal vez no se habría involucrado en tantos problemas durante la Edad Media. Pero volviendo al punto, el enfrentamiento entre Pedro y Simón ocurre en estas páginas de los Hechos y acaba sirviendo para mostrar que Simón, al intentar comprar los dones divinos, cometió un acto casi imperdonable según la lógica cristiana. Su presencia en la narrativa parece ser usada más como un ejemplo de lo que no hacer, una advertencia sobre los peligros de mercantilizar la fe. Para los gnósticos, sin embargo, Simón el Mago era otra cosa, algo mucho mayor y más profundo. No era solo un engañador u oportunista. Para ellos, Simón era un rival de Cristo, alguien que traía consigo otra visión, una oposición directa a las ideas tradicionales del cristianismo. Esta perspectiva lo transformaba en una figura mucho más compleja. Un hombre que desafiaba el orden establecido y se convertía, para muchos, en un símbolo de cuestionamiento y resistencia a las verdades impuestas. ¿Cómo es que un personaje bíblico se convirtió en tan importante dentro de la historia cristiana y al mismo tiempo en una de las figuras más interesantes de los textos apócrifos, aunque raramente se discuta? Esto es algo sumamente fascinante. Pregunta a cualquier gnóstico cuál es la principal función de Simón, y, además de ser uno de los mayores mitos de este sistema de creencias, será descrito como esencial para el gnosticismo. Simón fue tan relevante que habría fundado lo que muchos detractores llamarían una verdadera secta dedicada a la búsqueda de la gnosis, el conocimiento supremo. Simón tenía una esposa, Helena, a quien le era fiel. A pesar de ello, el interés de Simón en Helena iba más allá de una simple relación humana. Estaba más intrigado por su conexión simbólica con los antepasados, ya que, al igual que María Magdalena en las Escrituras Sagradas, Helena era descrita como una exprostituta. Sin embargo, para Simón, ella era mucho más. Una extensión de Sofía, figura central vinculada a las narrativas del Demiurgo. Sofía aparece, a veces como una benefactora que interviene en este plano, y otras como una entidad arrepentida, buscando redención en medio de sus lamentos. Esta conexión entre Simón y Sofía es profundamente significativa, pues revela un pensamiento sofisticado sobre la existencia humana y sus orígenes. Simón tenía un entendimiento intrigante de las razones detrás de nuestra realidad, algo que lo acercaba a las ideas de Heráclito de Éfeso, el filósofo presocrático que veía el fuego como el principio fundamental de la naturaleza. Pero había una clara distinción. Mientras que Heráclito creía que el fuego era autosuficiente y encerraba en sí mismo el origen del universo y del alma, Simón veía en el fuego un símbolo renovador, intrínsecamente ligado a la reencarnación. Para Simón, la reencarnación no era solo una posibilidad, sino una verdad profundamente arraigada en la idea de renovación y transformación, algo que resonaba entre los grandes pensadores que vinieron después de Heráclito, como Pitágoras, Sócrates y Platón. Estos filósofos, cada uno a su manera, coincidían en cierto grado sobre la reencarnación como un aspecto real de la existencia. Tanto Simón como estos filósofos compartían una visión clara sobre el papel del conocimiento. Creían que la sabiduría era una herramienta disruptiva, capaz de ampliar horizontes, ordenar el universo y, finalmente, permitir que la verdad absoluta sobre la existencia fuera alcanzada. Para Simón, el fuego de la reencarnación y el poder transformador del conocimiento estaban entrelazados, formando la esencia de su visión gnóstica. Todo esto porque Simón defendía una visión extremadamente contraria, y en mi humilde opinión, profundamente antagónica a los pensamientos más convencionales y divergentes de la época. Esto significa que Simón no tenía siquiera la resonancia de sus contemporáneos, ni tampoco el apoyo de aquellos que, como él, eran marginados. Aún así, sus ideas atravesaron siglos, volviéndose conocidas e influyentes. Su defensa sobre el origen del universo y del alma nos ayuda a comprender cómo el papel del demiurgo dentro de esta constelación teórica presenta oscilaciones perceptibles.
Su pensamiento se volvió tan efectivo que, hoy en día, es imposible estudiar el gnosticismo o incluso la teología cristiana primitiva sin mencionarlo, principalmente por su influencia en la creación del gnosticismo cristiano. Cuando Simón apareció en el centro de Samaria, había conquistado multitudes. Pero no fue solo el título de «el mago» lo que le garantizó tal público. La práctica de magia, muy común en esa época, facilitó su aceptación entre las masas y rápidamente lo puso en las gracias del pueblo. Sin embargo, fue su retórica, contundente y audaz, la que realmente atrajo a los curiosos e inquietó a las autoridades. Simón creía ser el conocedor de todos los secretos del universo y que Dios, hasta entonces oculto, le había reservado exclusivamente a él el papel de revelar las verdades trascendentales, aquellas que superaban los límites del alma. Naturalmente, alguien como Simón enfrentaría grandes complicaciones en su paso por la Tierra. Él creía que todo lo que la humanidad consideraba sagrado era, en realidad, profundamente profano. Para comprender mejor su personalidad, necesitamos revisitar el episodio descrito en Hechos de los Apóstoles. Como se mencionó anteriormente, Simón aparece brevemente durante una discusión que, para muchos cristianos, sería considerada polémica. Pero dentro del contexto de libertad de expresión, algo que valoramos en nuestra sociedad moderna, Simón estaba simplemente ejerciendo su capacidad de reflexión y cuestionamiento. Ante Pedro y Juan, ofreció una suma simbólica a cambio del poder del Espíritu Santo. Este acto fue suficiente para que se le considerara el pionero en la tentativa de comercializar bienes espirituales, pero, afortunadamente, esta no es la única historia contada sobre Simón. Si lo fuera, tendríamos gran dificultad en interpretar los textos gnósticos de manera justa. Simón era subversivo por naturaleza y creía que la ortodoxia cristiana carecía de los medios necesarios para explicar la dignidad humana y el universo. Él creía poseer, él solo, esos conocimientos, algo que no dudaba en declarar abiertamente. Como ya escucharon aquí, grandes pensadores, sean considerados herejes o no, tuvieron a otros autores que se dedicaron a refutar sus afirmaciones, tratando de desmentirlos hasta que la historia se encargara de enterrarlos. Esto fue exactamente lo que Justino Mártir e Hipólito de Roma hicieron. Es aquí donde nuestro viaje se vuelve más interesante. Estamos hablando del Demiurgo, y cuando estos autores se dedicaron a atacar las opiniones y visiones de Simón, terminaron revelando algo perturbador sobre el hereje que todos condenaban. Simón creía ser el conocedor de todas las cosas. No se veía a sí mismo como un profeta, pero, al mismo tiempo, asumía el papel de uno. Esta postura era algo inaceptable para los cristianos de su época. Además, Simón defendía la existencia de un dios inferior. No estaba hablando de la existencia de muchos dioses o de un dios específico para determinado pueblo. Apuntaba directamente al dios central del cristianismo, afirmando que dentro de este sistema existe una dualidad esencial. Esta dualidad, según Simón, representaba a dos dioses que equilibraban la existencia de la vida en la tierra y el fin de los tiempos. Su visión era, de cierta forma, un retorno a las raíces y una purga, un proceso casi higienista en la búsqueda de la verdad. La idea de un universo creado por un ser imperfecto, inferior y distante de las nociones grandiosas del pensamiento hegemónico cristiano, se fue fusionando con lo que el gnosticismo producía. Con ello, Simón terminó convirtiéndose en uno de los principales profetas de estas ideas en su época. Sin embargo, Simón no parecía interesado solo en explorar la cosmología detrás de esta dualidad subversiva. Creía que todo lo que la humanidad ya había producido, y aún produciría, era fruto de un espacio continuo e indistinguible, una obra maligna de un ser adoctrinador. Este ser, el Demiurgo, aguardaba en los márgenes de la razón, en el umbral de la seducción, conduciendo almas hasta el agotamiento de sus energías vitales. Para Simón, todo lo que se veía o se percibía en distintos niveles de conciencia era una trampa diseñada por este Demiurgo. Más que inferior, el Demiurgo era ignorante, una característica central en la odisea gnóstica en busca de la gnosis, es decir, del verdadero conocimiento. Simón tuvo tiempo para reflexionar sobre su época y las creencias que consideraba relevantes, lo que muchas veces contribuyó a que se le viera como un enemigo directo de Cristo, alguien que codiciaba las ovejas del Padre. Cuando decidió que aún tenía mucho que postular, lo hizo sin ningún pesar. Introdujo el concepto de enoia, que muchos describen simplemente como pensamiento. Enoia era una divinidad que operaba en niveles superiores de la existencia, o mejor dicho, de la no existencia,
actuando en el ímpetu del deseo humano. Sofía, por su parte, también es vista como una reencarnación o una posible interpretación de ese pensamiento. Sin embargo, Sofía estaba aprisionada en el mundo físico, el mismo mundo creado por el demiurgo. Para Simón, él poseía la llave de esa prisión, la única capaz de liberar a Enoia. Esa libertad no era solo para la divinidad, también representaba la posibilidad de nuestra propia libertad como sociedad. Desde el principio, Simón creía que su misión era salvar a la humanidad de un desastre inevitable. Estas últimas teorías fueron decisivas para que cualquier sutileza en su discurso fuera completamente abandonada, algo que, convenimos, nunca pareció ser una de sus prioridades. Esto llevó a los cristianos a verlo como una amenaza que debía combatirse con fervor, pues cuestionaba directamente la autoridad de la Iglesia. Mientras la Iglesia trabajaba dentro de límites teológicos más estrechos y simplistas, Simón exploraba la filosofía y la controvertida práctica de la magia, algo que perturbaba aún más a sus opositores y alimentaba las disputas teológicas contra él. Uno de los puntos más debatidos era el contraste entre las narrativas judeocristianas tradicionales, que celebraban la vida y el acto divino de la creación como un gesto deliberado de benevolencia, y la visión de Simón. En esas narrativas tradicionales no había espacio para imperfección, motivaciones ocultas o intenciones malignas. Pero permíteme dar un paso atrás y abordar al demiurgo desde otro punto de vista, el pensamiento platónico. Al alejarnos un poco del neoplatonismo, que también se dedicó a interpretar manifestaciones y vestigios divinos relevantes para sistemas apócrifos, podemos volver al mundo complejo que Platón intentó expresar. En su visión, la unidad divina permea, pero también se distancia, de los anhelos humanos, fragmentándose entre aspectos conscientes, inconscientes y una búsqueda eterna de consuelo y comprensión. Muchos de ustedes, si aún no lo han leído, deberían dedicar tiempo a una de las obras más importantes para el estudio cosmológico de la visión platónica sobre el mundo, Timeo. Este diálogo no es solo una exposición del pensamiento de Platón. Se presenta como un hito en la interpretación del orden cósmico, capaz de trascender su época e impactar tanto la filosofía como la religión. Para algunos, se trata de una obra maestra innegable. Para otros, puede verse como un intento audaz de atribuir un nuevo orden semántico a las abstracciones humanas. Ciertamente, Platón contribuyó profundamente al pensamiento filosófico y religioso de la humanidad. Su influencia es la base fundamental para diversos grupos religiosos, sistemas filosóficos y corrientes interpretativas que surgieron tras su muerte. Además, su legado se extendió más allá de su era, siendo reinterpretado e incluso cuestionado a lo largo de los siglos. Durante la modernidad, en revisiones sistemáticas de su obra, muchos estudiosos pudieron identificar aspectos intrigantes de la verdadera extensión del conocimiento platónico sobre el universo y los astros. La profundidad de su visión cosmológica no solo encantó a mentes, sino que también desafió a pensadores a adaptar y expandir sus ideas en nuevos contextos. Sin embargo, refuerzo que ningún otro sistema cosmológico de la antigüedad funciona de manera tan ordenada y coherente como el que presenta en Timeo. En este diálogo, la cosmología de Platón se amplifica y sus discursos, que podrían verse como meramente evocativos, adquieren contornos estructurados y permiten que diversos temas y movimientos lo adopten como referencia. Además, hay otras obras asociadas al gnosticismo que están influenciadas por el pensamiento platónico. Un ejemplo fascinante es una versión manuscrita de la República encontrada en Nag Hammadi. Este texto es particularmente curioso porque expande la visión política de Platón, quien ya demostraba interés en sistemas gubernamentales y su decadencia. Aquí, sintetiza un sistema complejo con notable pragmatismo y elegancia, sin perderse en divagaciones. En este contexto, Platón cuestiona la transición entre diferentes formas de gobierno, reflexionando sobre cómo la democracia puede dar origen a la tiranía. Este proceso de transición se describe como algo cíclico e inevitable, donde cada sistema, al volverse obsoleto, da lugar a otro que lo supera. Es un pensamiento provocador que resuena en enfoques más contemporáneos, como la visión marxista de la lucha de clases, donde un pueblo sometido y explotado aspira a emerger como el nuevo agente de poder, transformándose muchas veces en su propio opresor. Esta intersección entre el pensamiento platónico y las teorías modernas demuestra cómo sus ideas continúan reverberando, manteniendo una relevancia casi atemporal. Al fin y al cabo, ¿qué es la humanidad sino el reflejo constante de sus ciclos de ruptura y reinvención? Pero Platón no estaba interesado en grandes soluciones,
aunque fuera capaz de concebirlas. Timeo, una obra que atravesó siglos con su influencia innegable, proliferó durante la Edad Media, rodeada de diferentes interpretaciones semánticas, pero permaneciendo inalterada en su potencia y relevancia. Su cosmología no fue solo una construcción filosófica para el contexto histórico de Platón. Ayudó a remodelar el pensamiento occidental, que durante la Antigüedad y más tarde, en la Edad Media, enfrentó un largo periodo de estancamiento, atrapado en un marco religioso que muchas veces suprimía la innovación. Este diálogo platónico influyó profundamente en el pensamiento medieval, siendo no solo un punto de partida para discusiones metafísicas, sino también una inspiración para grandes científicos y filósofos, como Galileo Galilei. Es plausible que las ideas presentes en el Timeo hayan influido en Galileo en sus reflexiones teológicas sobre la naturaleza, llevándolo a buscar una comprensión más profunda de las fuerzas que rigen el universo. Para entender mejor el alcance del pensamiento platónico, es esencial comprender su visión sobre la realidad humana como un secuestro de la conciencia. Platón postulaba la existencia de dos mundos distintos: el mundo físico, marcado por su imperfección y constante fluctuación de sentidos, y el mundo inteligible, inmutable y perfecto. Mientras que el mundo físico sería una prisión, un concepto que más tarde recibiría el nombre de mundo del demiurgo en las tradiciones gnósticas. Él lo describió como un reflejo no deseado y distorsionado de lo que sería una realidad ideal y anhelada. En el mundo físico, todo lo que se ve no es realmente lo que parece ser. La visión captura el significado superficial de las cosas, pero este significado no expresa su esencia verdadera. Es un lugar donde los sentidos son engañados y la percepción se pierde en la apariencia. Platón propuso que el mundo sensible es una mera copia imperfecta del mundo de las ideas, sosteniéndose únicamente por la fugacidad de la conciencia en medio de la materia. Este pensamiento presupone que, en algún momento de nuestra existencia, o tal vez más allá de ella, fuimos parte o tuvimos acceso al mundo de las ideas. Esto implicaría que el alma o la conciencia humana posee una conexión intrínseca con ese reino perfecto. Así, los reflejos imperfectos que vemos en el mundo material solo son comprensibles porque, en esencia, ya experimentamos, de alguna forma, esas ideas puras. El brillo de Platón reside en cómo articula esta dicotomía entre los mundos, transformando no solo la filosofía, sino también la forma en que percibimos la existencia y la naturaleza. Sus ideas permanecen tan relevantes hoy como en la época de su concepción, sirviendo como punto de partida para innumerables reflexiones sobre la dualidad de la realidad y la búsqueda de la esencia de lo que realmente somos. Uno de los ejemplos clásicos que cualquier profesor de filosofía presentará, presente en la mayoría de los libros filosóficos, es un ejercicio mental simple, pero profundo. Imagina que la pantalla de tu smartphone o computadora portátil en este momento exacto no es lo que aparenta ser. No hay necesariamente una mentira o máscara que reformule tus percepciones de la realidad, pero todo lo que hemos visto, experimentado y deseado, la esencia de lo que somos, es meramente representativo. No existe significado dentro del significado, pues, lógicamente, todo lo que significa es una alteración perceptiva debido a nuestra propia limitación para aprehender la realidad. Al abordar al demiurgo y su seducción, enfrentamos un desafío significativo. La existencia del demiurgo presupone la necesidad humana de superar trampas y trascender. La búsqueda del conocimiento, que para muchos cristianos equivale a la búsqueda de la verdad, no existiría sin la superación de Dios. Mientras que para muchos cristianos la verdad reside en el corazón de Cristo, en algunos sistemas gnósticos, Cristo desempeña un papel crucial. Es por esta razón que muchos se refieren al gnosticismo como un sistema filosófico, pues existen diferentes vertientes que con frecuencia divergen, independientemente de si estamos discutiendo gnosticismo o cristianismo. El aspecto más relevante dentro de la visión platónica, que inauguró esta investigación, es la búsqueda de algo mayor. Muchas personas encuentran dificultades para comprender el pensamiento platónico al estudiar la visión gnóstica. Algunos creen que el demiurgo es puramente maligno, lo cual no es necesariamente cierto. En el sistema filosófico gnóstico se le considera un ser ignorante y carente de la atención necesaria hacia la humanidad, algo muy conveniente para las narrativas sagradas. Platón creía que el demiurgo era un dios que compartía el trono con otro dios. No era intrínsecamente maligno, y su acto de creación de la humanidad era reconocido como benevolente.
Este concepto también está presente en el sistema filosófico de los griegos. Para Platón, el concepto de causa es fascinante. Imagina una entidad que, al observar toda la materia existente en el universo, decide remodelarla, transformando el caos en orden. Esta entidad adquiere contornos y es conocida como el alma del mundo. Una sustancia invisible que, aunque reside en un ambiente inmutable, no se mezcla y es responsable de dar movimiento al cosmos. Es de esta materia que todo lo que existe en el ambiente físico se expande, en un proceso en el que la vida emerge donde antes no había ninguna especie de existencia. Este es un mensaje platónico que no puede ser ignorado. El cosmos no es algo que deba ser exhaustivamente elucidado y debatido por teólogos en todo el mundo. Es un organismo vivo, difícil de captar para la humanidad debido a nuestra condición. En él reside toda la belleza y perfección, un reflejo de la bondad divina y parte del orden que nunca se excede, pero que abarca toda la existencia en todas las formas y niveles. Es por eso que Platón utiliza el Timeo, no solo como título del diálogo, sino como una descripción literal de lo que estaba proponiendo. El Timeo se convierte en un instrumento de su didáctica, ilustrando la dependencia que el mundo sensible tiene de un principio superior. Aquí radica la insurgencia de la realidad divina, algo que para muchos sería de suma importancia. Platón abre espacio para que Dios exista dentro de un pensamiento filosófico que no busca necesariamente probar o refutar su existencia, sino comprender la esencia de las cosas que existen, sin atenerse a explicaciones convencionales sobre ellas. Ahora, imagina que este mundo creado por el demiurgo está limitado por la propia expresión material disponible para su manipulación. El demiurgo no puede trascender los límites impuestos por la materia que utiliza. Así, todo lo que existe se forma a partir del material disponible, la esencia de la concreción y la explicación de las limitaciones humanas. De esta forma, la materia termina convirtiéndose en una cáscara inerte, mecánica en su naturaleza, incapaz de expresar algo más allá de lo que su forma permite. Platón establece una conexión fascinante entre los elementos fundamentales de la naturaleza y las formas geométricas tridimensionales. En su visión cosmológica, asocia los 4 elementos clásicos, tierra, fuego, agua y aire, con los poliedros regulares. Estos sólidos geométricos, conocidos como sólidos platónicos, están formados por triángulos elementales que se combinan para crear sus caras. Esta correspondencia entre los elementos y las formas geométricas refleja la creencia de Platón en la armonía matemática subyacente al universo. Argumentaba que estas estructuras geométricas fundamentales eran los bloques de construcción de la realidad física, representando el orden y la belleza inherentes a la naturaleza. Es interesante notar que Platón reservó el quinto sólido platónico, el dodecaedro, para simbolizar el cosmos en su totalidad, completando su visión geométrica del universo. Esta concepción tuvo una influencia duradera, incluso en el pensamiento científico, aunque nunca se aplicó ampliamente como objeto de estudio práctico. La verdad es que los presocráticos ya habían demostrado un gran interés por entender el universo a través de elementos matemáticos. Sin embargo, fue Platón quien formuló una base más profunda y sistemática para la filosofía que le precedió, contribuyendo significativamente al entendimiento de diversos temas, como vimos anteriormente, incluida la política. Pero Platón no usa a la matemática de forma estática o meramente retórica, como si fuera un ejercicio vacío. Da movimiento a la matemática al aplicarla al entendimiento del espacio, transformándola en una nueva manera de comprender la materia. Aunque exploró ampliamente cuestiones de espacio y tiempo en Timeo, Platón admitía que eran temas complejos y oscuros. Tal vez precisamente por eso los consideraba un terreno fértil para que las ideas existieran, permitiendo que el mundo sensible participara de ellas. Y, como mencioné antes, esta perspectiva no solo amplió los horizontes del pensamiento filosófico, sino que también abrió camino a una nueva comprensión del universo y de nuestra relación con él. La conciencia humana en realidad no existe sino en el ahora y aquí. Pero sabemos que la ciencia ha logrado demostrar, con cierta exactitud, que el tiempo continuo es una limitación impuesta por la propia conciencia. No es una característica del universo, sino una consecuencia del observador, quien es el que da continuidad a este flujo temporal. La situación, en sí misma, está inmune a la observación, pero el observador, al estar limitado por la situación, se convierte en rehén de esta línea del tiempo.
No logramos percibir los vacíos que son llenados por el mañana, pero podemos experimentar el presente, que es en cierto sentido el mañana de ayer. Esto es lo que permite que nuestra conciencia sea cronológica, es decir, limitada por la percepción del tiempo. Este es un factor que nos impide tener un contacto constante con otros mundos o planos de existencia. Tal vez, a través de estas migraciones ocasionales en el flujo de la conciencia, podamos tener experiencias breves o momentáneas del mundo de las ideas de Platón. Este sistema, además de su relevancia filosófica, ayuda a comprender las limitaciones de nuestra percepción y cómo el pensamiento puede trascender estas barreras, permitiéndonos tocar, aunque de manera fragmentada, el mundo inmutable y eterno. Platón, en su búsqueda por un entendimiento más profundo de la naturaleza del cosmos y de la psique humana, buscaba reintegrar estos ideales, enfocándose profundamente en la conexión entre el universo físico y el psíquico. Para él, el alma no existía solo para animar el cosmos, era en realidad el principio explicativo de toda la existencia. El mundo no era solo una máquina perfecta y ordenada, sino un organismo vivo cuya estructura permite, o no, la manifestación de un orden divino. Tal vez el gran legado de Platón haya sido precisamente este: demostrar que el mundo existe dentro de un organismo vivo. Un organismo que no solo sostiene, sino que también posibilita la existencia de un orden divino. Hesíodo, uno de los poetas griegos más antiguos, proporciona en su obra Teogonía, siglo VIII a.C., una descripción fundamental sobre el origen del cosmos y la estructura del universo. Aunque esta descripción tiene un tono mitológico, presenta una base filosófica sobre la idea de un creador y ordenador del mundo. Esta narrativa se convirtió en central, no solo para la tradición religiosa griega, sino también para pensadores posteriores, como Platón, e incluso para la concepción del demiurgo, que sería más tarde reinterpretado por los gnósticos. En la Teogonía, Hesíodo describe el surgimiento del cosmos a partir del caos primordial, un vacío indefinido que antecede a la existencia. De este caos emergen Gaia, la tierra, Tártaro, las profundidades, y Eros, el impulso creador. Gaia, con su estabilidad, se convierte en la base sobre la cual se construye el orden cósmico, y la interacción entre estas fuerzas genera progresivamente a los dioses y a los elementos del mundo. Este proceso no ocurre de forma aleatoria, sino que está orientado por principios que sugieren una teleología subyacente, aunque Hesíodo no racionaliza completamente estos principios. Aunque Hesíodo no menciona directamente a un demiurgo, su descripción sugiere la presencia de un principio ordenador. Zeus, el principal dios de la mitología griega, asume este papel de ordenar el universo, derrotando fuerzas caóticas como los titanes y estableciendo una jerarquía divina. En este sentido, Zeus puede ser visto como un arquetipo del demiurgo, quien organiza el universo, impone leyes y regula el destino. La analogía entre Zeus y el demiurgo platónico es clara. Ambos actúan como figuras que buscan crear armonía a partir del caos, pero hay una diferencia importante. El demiurgo de Platón trabaja con ideas eternas, mientras que Zeus, en Hesíodo, actúa con base en su propia voluntad y sabiduría, más como un gobernante político cósmico, cuyas acciones están sustentadas por la fuerza y el orden. El modelo cosmogónico de Hesíodo fue reinterpretado por los gnósticos, quienes veían el mundo material como imperfecto y frecuentemente gobernado por un creador imperfecto, el demiurgo. Para los gnósticos, este demiurgo era muchas veces asociado a un dios subordinado, ignorante o incluso maligno, en contraste con la divinidad suprema y trascendente. La narrativa de Hesíodo, con sus dioses poderosos y luchas cósmicas, proporcionó elementos simbólicos que los gnósticos usaron para estructurar sus propias cosmologías dualistas, en las cuales el mundo material está marcado por una lucha entre luz y oscuridad, entre espíritu y materia. Hesíodo, con su visión de Gaia como madre universal sosteniendo el cosmos, se alinea, en cierta medida, con el concepto platónico de receptáculo, chora, mientras que el papel de Zeus como ordenador anticipa la función del demiurgo en la creación de un cosmos ordenado. Su obra, por lo tanto, presenta una base narrativa que preparó el terreno para la elaboración de conceptos más filosóficos, como el demiurgo de Platón, que sería más tarde reformulado por los gnósticos. Esta obra terminó convirtiéndose en un material de estudio permanente para la comprensión de los orígenes del pensamiento cosmológico occidental, proporcionando una descripción mitológica que, al mismo tiempo, sugiere cuestiones profundas sobre el papel de un creador y la relación entre el caos primordial y el cosmos ordenado.
Después de que Simón dejó de ser una preocupación directa para el cristianismo y las autoridades creyeron estar tranquilas, un nuevo hereje se levantó para ocupar el lugar de su predecesor. Su nombre era Meandro de Samaria y logró expandir aún más las ideas de Simón, demostrando algo que discutimos continuamente. Ningún pensamiento queda inmune a la fragilidad humana, y todo lo que dejamos se convierte en un legado que será continuado. Las ideas de Meandro, al igual que las de Simón, abrieron nuevas puertas para el cuestionamiento, pues al asumir el manto del antiguo hereje, también desafió la visión ortodoxa cristiana, ampliando los horizontes de lo que sería posible concebir sobre la naturaleza del cosmos y del alma. Meandro de Samaria, al expandir la cosmología de Simón, se mantuvo fiel a muchos de los conceptos fundamentales propuestos por su predecesor, pero también hizo aportaciones significativas, creando un enfoque nuevo que resonó profundamente con las comunidades cristianas primitivas. La principal innovación de Meandro fue su énfasis en la existencia de un Dios abstracto, que trasciende el conocimiento humano y que habría creado el mundo a través de seres angelicales. Esta visión continuaba la línea de pensamiento de Simón, pero ahora con la adición de un conflicto cósmico, donde algunos de estos ángeles se rebelaron, creando una división fundamental en el universo. Fue a partir de este punto que la prisión cósmica evolucionó hacia un escenario de guerra entre dos lados opuestos, una lucha que reflejaba la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. El universo, entonces, se convirtió en un campo de batalla donde los seres humanos estaban atrapados, víctimas de la opresión de los arcontes, los guardianes demoníacos que los mantenían en la ignorancia y el sufrimiento. Meandro también dio un paso significativo al reforzar la importancia del bautismo como instrumento de salvación. Al igual que los antiguos ya lo veían, Meandro atribuyó al bautismo un poder simbólico mucho más profundo. No era solo un rito de purificación, sino una llave para la liberación de la prisión cósmica. El bautismo para él era la manera de escapar del dominio de los arcontes y alcanzar la verdadera libertad, un símbolo de trascendencia espiritual y ascensión más allá de las limitaciones impuestas por el mundo material. Este entendimiento rígido de la simbología de la salvación asociada al bautismo resonaba con el movimiento del gnosticismo cristiano, que comenzaba a formarse entre los primeros cristianos. Meandro no solo mantuvo las ideas centrales de Simón, sino que también las amplió, ofreciendo una nueva interpretación que se volvió muy influyente en las comunidades cristianas de Antioquía, un centro importante del cristianismo primitivo. Este pensamiento fue crucial para la continuidad del movimiento gnóstico cristiano, pues ayudó a preservar y reforzar las doctrinas de Simón, incluso en medio de intensos enfrentamientos ideológicos y teológicos. La gran contribución de Meandro fue, por tanto, no solo la continuidad del trabajo de Simón, sino la manera en que logró integrar estos conceptos en una estructura que resonaba profundamente con la espiritualidad cristiana emergente. Incluso a medida que el cristianismo se desarrollaba y surgían nuevas interpretaciones, el núcleo del pensamiento de Simón, a través de Meandro, logró mantenerse relevante y esencial. Así, las enseñanzas de Simón y Meandro, lejos de ser borradas por los enfrentamientos ideológicos, fueron preservadas y continuaron influyendo en las corrientes del pensamiento religioso por siglos. Platón, al presentar al Demiurgo en el Timeo, señaló el camino hacia un concepto que posteriormente sería explorado en diferentes contextos por otros pensadores, especialmente en el desarrollo del gnosticismo. Esta tradición filosófica y espiritual buscaba respuestas acerca de la relación entre lo divino, lo material y el conocimiento, y en este sentido, con Platón, se establece un primer punto de contacto. Sin embargo, el desarrollo y la consolidación de todas estas concepciones no son un trabajo exclusivamente platónico. Muchos pensadores, desde la antigüedad hasta periodos posteriores, contribuyeron a la imagen gnóstica, así como a la construcción de la concepción del Demiurgo. Uno de los nombres que destacan en este proceso es el de Plotino, considerado el principal exponente del neoplatonismo. Plotino reinterpretó muchas ideas de Platón, elaborando una concepción más sistemática de la relación existente entre el uno, el intelecto y el alma. A propósito, para Plotino, el uno era la fuente de toda la realidad, trascendente e inaccesible en su totalidad, de donde emanan todas las cosas, incluido el mundo sensible. Que es una expresión inferior de la realidad, Plotino no utilizó el término demiurgo en su sentido directo. Sin embargo, se aproxima a la idea de un principio mediador responsable de organizar la materia, evocando la figura del fabricante divino platónico.
Plotino se distanció del pesimismo del gnosticismo en relación al mundo material. De hecho, hasta donde se tiene conocimiento, la imagen del demiurgo como un ser maligno responsable de la elaboración de un mundo imperfecto y pecaminoso se encuentra específicamente en los gnósticos, quienes, a su vez, con frecuencia lo ven como un artesano maligno, del cual los seres humanos necesitan liberarse. Plotino, tras criticar a los gnósticos, minimizaba el mundo sensible, aunque éste tenía, pese a todo, la belleza y el orden del divino. Esta diferencia es particularmente importante para comprender cómo la noción del demiurgo se modificó en direcciones diferentes. Otro pensador que contribuyó significativamente en la consolidación de estas ideas fue Valentín, uno de los maestros gnósticos más influyentes del siglo II. Valentín desarrolló una cosmología compleja que combinaba las enseñanzas platónicas con doctrinas espirituales y místicas. Para Valentín, el demiurgo fue una figura intermediaria entre el pleroma y nuestro mundo. No era enteramente malévolo, sino ignorante. Era incapaz de concebir completamente la naturaleza plena y perfecta de Dios. Este demiurgo, que terminó siendo identificado con el Dios del Antiguo Testamento, era un creador imperfecto. Según Valentín, él habría sido incapaz de comprender la perfección del pleroma y por lo tanto creó nuestro mundo. Y aún así, frente a tantas interpretaciones sobre la vastedad del cosmos, hay algo que parece ser un punto de concordancia fundamental. Los hombres, al igual que el demiurgo, son ignorantes hasta el final de su existencia. Solo la búsqueda de la gnosis, y no necesariamente el hallazgo, nos absorbe de nosotros mismos. Ahora, volviendo a la introducción, Jesús, el Mesías. Él no solo trajo una nueva interpretación de la fe, sino que también redefinió cómo vemos lo divino. Nunca llamó a Dios Yahvé, ¿pero por qué? Esta elección refleja una ruptura profunda con las tradiciones antiguas, llevándonos a cuestionar la relación entre el creador del Antiguo Testamento y el Padre espiritual de Jesús. En el próximo video, desentrañaremos esta intrigante cuestión y cómo transforma nuestra visión de la espiritualidad. Haz clic en el enlace para descubrir más.